Mi nombre es Misty y a los 32 años, pensaba que tenía mi vida resuelta con mi carrera como asesora financiera. Eso cambió de inmediato cuando mi hermana menor Brooke me envió un mensaje de texto. Voy a renunciar a mi trabajo para encontrarme a mí misma y tú nos vas a mantener mientras lo hago. Mi estómago se hundió al leer esas palabras. Nuestra relación había sido tensa durante años, pero esto llevó el descaro a un nuevo nivel. Respondí con 2 palabras que trastornarían a nuestra familia. No es mi problema. Si estás viendo este video, deja un comentario diciéndome desde dónde lo estás viendo y dale al botón de suscribir para seguir mi camino de establecer límites con la familia que espera demasiado. Creciendo en nuestro suburbio de clase media a las afueras de Boston, las diferencias entre Brooke y yo eran evidentes desde temprana edad. Mientras yo ahorraba mi mesada y planificaba para el futuro, Brooke gastaba cada dólar en cuanto lo tenía en la mano. Nuestros padres notaron estas diferencias pero respondieron a ellas de maneras que solo reforzaron nuestras tendencias naturales. Misty es muy responsable. Ella estará bien, decía mi madre mientras simultáneamente se apresuraba a resolver cada problema menor que Brooke encontraba. Esta dinámica podría haber permanecido manejable si nuestra familia se hubiera mantenido intacta, pero todo cambió cuando nuestros padres se divorciaron cuando yo tenía 14 años y Brooke tenía 10. El divorcio golpeó duro a nuestra madre. Abrumada por la culpa de separar a la familia, compensó intensificando el consentimiento hacia Brooke. Ninguna petición era demasiado extravagante, ningún berrinche demasiado agotador al que no ceder. Observé cómo mi hermana aprendió que los arrebatos emocionales le conseguirían lo que quisiera. Nuestro padre se mudó a 3 estados de distancia por un nuevo trabajo. Y aunque pagaba la manutención, su presencia emocional en nuestras vidas se redujo a llamadas telefónicas en días festivos y la ocasional visita de fin de semana. Sin su influencia más práctica, no había contrapeso al comportamiento permisivo de nuestra madre. Durante esos años formativos de adolescencia, me di cuenta de que nadie iba a crear estabilidad para mí, así que tendría que hacerlo yo misma. Estudié sin descanso, ganando becas que pagaron la mayor parte de mi educación universitaria. El resto lo cubrí con trabajos de medio tiempo, atendiendo mesas y dando tutorías a otros estudiantes. Viví con frugalidad en un apartamento pequeño con 3 compañeras de cuarto, sobreviví a base de fideos ramen y me gradué con préstamos estudiantiles mínimos. Brooke tomó un camino diferente. Asistió a una costosa universidad privada con el dinero de nuestros padres, solo para abandonarla después de 3 semestres porque el plan de estudios no la hacía sentir realizada. Lo intentó de nuevo en otra universidad al año siguiente con el mismo resultado. Cada vez, nuestra madre cubría la matrícula desperdiciada sin exigir ninguna responsabilidad. Después de la universidad, fui abriéndome paso en el sector financiero, comenzando como asistente administrativa y avanzando gradualmente hacia roles de asesoría. Construí una reputación de buen juicio y orientación honesta. 10 años de disciplina y trabajo duro me llevaron a mi reciente ascenso a asesora financiera senior en una de las firmas más respetadas de Boston. Mientras tanto, Brooke saltaba entre empleos en el comercio minorista, la hostelería y el trabajo administrativo, sin quedarse en ningún lugar más de 8 meses. Cada salida venía acompañada de una excusa diferente. Ambiente de trabajo tóxico, gerencia sin apoyo, o simplemente no estar espiritualmente alineada con la misión de la empresa. Las brechas entre empleos se hacían más largas, y las llamadas pidiendo ayuda financiera se volvían más frecuentes. Solo hasta que llegue mi primer cheque, suplicaba. O el depósito de seguridad y el primer mes de renta vencen el mismo día. Te pagaré cuando reciba mi declaración de impuestos. Durante años, intervine transfiriendo dinero a su cuenta mientras le daba gentiles charlas sobre presupuesto y fondos de emergencia. Pero los préstamos rara vez eran devueltos y mis consejos no eran tomados en cuenta. Hace 6 meses, después de cubrir su pago de auto por tercera vez en un año, me hice una promesa a mí misma:
no más rescates. El contraste en nuestras situaciones de vida contaba toda la historia. Yo vivía en un apartamento modesto pero agradable de una habitación que reflejaba mis valores prácticos. Nada extravagante pero cómodo y dentro de mis posibilidades. Brooke, a pesar de sus ingresos crónicamente inestables, de alguna manera mantenía un alquiler de lujo en uno de los vecindarios más de moda de Boston, con un closet lleno de ropa de diseñador y un perfil de redes sociales lleno de brunches y escapadas de fin de semana. Cada reunión familiar se convertía en una oportunidad para que ella sutilmente resaltara mi aburrido estilo de vida, mientras nuestra madre la aplaudía por vivir la vida al máximo. A nadie parecía interesarle reconocer que mis aburridas decisiones eran las que me permitían dormir tranquila por la noche, libre de la ansiedad de un desastre financiero inminente. Cuando Brooke llamó para felicitarme por mi ascenso hace 2 meses, presentí que algo no estaba bien. Las preguntas que hizo no eran sobre el trabajo que estaría haciendo ni sobre el logro en sí, sino sobre el aumento en mi salario y beneficios. Mirando atrás, debería haber reconocido esto como la misión de reconocimiento que era. En la cena de cumpleaños de nuestra madre el mes pasado, Brooke mencionó casualmente que su trabajo actual en planificación de eventos estaba sofocando su creatividad y estaba considerando un cambio. Nuestra madre asintió con apoyo, sugiriendo que la vida era demasiado corta para quedarse en un trabajo poco satisfactorio. Noté que ambas me miraron como si evaluaran mi reacción. Elegí concentrarme en mi pasta en lugar de involucrarme. Ahora entiendo que esos momentos fueron los temblores de advertencia antes del terremoto que estaba a punto de golpear. La base de nuestra relación familiar estaba construida sobre roles que habíamos desempeñado durante décadas. Brooke como el espíritu libre que necesitaba ayuda. Nuestra madre como la facilitadora de apoyo y yo como la responsable que se esperaba recogiera los pedazos. Pero las bases pueden agrietarse. Y eso es exactamente lo que sucedió cuando Brooke envió ese mensaje de texto. El martes comenzó como cualquier otro día de trabajo. Llegué a la oficina temprano, café en mano, lista para prepararme para una presentación a clientes potenciales esa tarde. El equipo contaba conmigo para cerrar esta cuenta, y había pasado el fin de semana perfeccionando mi propuesta. Mi teléfono vibró a las 9:30, pero lo ignoré, asumiendo que era una notificación de una de mis aplicaciones. Cuando vibró 3 veces más en rápida sucesión, lo miré de reojo, pensando que podría ser mi jefe con un cambio de último minuto en la presentación. En cambio, vi el nombre de Brooke y una vista previa de un mensaje que me hizo encoger el estómago. Abrí el texto completo y lo miré con incredulidad. Gran noticia. Acabo de renunciar a mi trabajo. He estado haciendo mucha introspección y me di cuenta de que necesito tiempo para encontrarme a mí misma. Estoy planeando tomarme 6 meses para viajar y concentrarme en el crecimiento personal. Como acabas de obtener ese gran ascenso, pensé que podrías mantenernos mientras lo hago. Voy a necesitar ayuda con mi renta. 2,300 pesos. Pago del auto 450 pesos y alrededor de 1,000 pesos para gastos mensuales. También quiero hacer un retiro de bienestar en Arizona el mes que viene que cuesta 3,800 pesos. Esto es realmente importante para mi camino. Dime cuándo puedes transferir el primer pago. Te quiero. La audacia del mensaje me dejó sin palabras. No había ninguna pregunta en su redacción, ninguna solicitud, solo una suposición de que yo financiaría sus vacaciones prolongadas de la responsabilidad. Mi mente se aceleró con cálculos. Estaba pidiendo casi 8,000 pesos solo para el primer mes y más de 3,700 pesos por cada mes después de ese. El total superaría los 25,000 pesos para el viaje de 6 meses que había planeado. Dejé mi teléfono y respiré profundo varias veces. Mi instinto, forjado por años de condicionamiento familiar, era llamarla de inmediato y explicar por qué esto no funcionaría, ofrecer alternativas y sugerencias.
Pero una pequeña voz dentro de mí susurró que este patrón nunca terminaría a menos que cambiara mi respuesta. Durante 20 minutos, miré fijamente la pantalla de mi computadora, incapaz de concentrarme en la presentación, luchando con qué hacer. Finalmente, tomé mi teléfono y escribí una respuesta que cambiaría nuestra relación para siempre: no es mi problema. Hice una pausa antes de presionar enviar, con el pulgar suspendido sobre la pantalla. ¿Estaba siendo demasiado dura? Pero luego recordé todas las veces que había agotado mis propios ahorros para rescatarla. Todo mientras la veía tomar las mismas decisiones imprudentes una y otra vez. Presioné enviar. 3 puntos aparecieron de inmediato mostrando que estaba escribiendo una respuesta antes de que pudiera enviarla. Añadí otro mensaje. Por cierto, he aceptado una oportunidad de trabajo en Londres. Empiezo el lunes. Esta no era la manera en que había planeado compartir mi noticia. Había estado entrevistándome tranquilamente para un puesto internacional durante meses y había recibido la oferta justo ayer. Había planeado contárselo a mi familia durante la cena este fin de semana, presentándolo como el avance profesional emocionante que era. En cambio, salió como una maniobra defensiva. Mi teléfono sonó segundos después. El nombre de Brooke apareció en la pantalla. Rechacé la llamada y silencié mi teléfono. Necesitaba concentrarme en mi presentación. Y sabía por experiencia que cualquier conversación con Brooke cuando estaba molesta sería larga y emocionalmente agotadora. De alguna manera logré pasar mi día laboral, entregando exitosamente la presentación a pesar del tumulto emocional que bullía dentro de mí. Cuando finalmente revisé mi teléfono a las 5, encontré 15 llamadas perdidas, 9 de Brooke y 6 de nuestra madre. También había docenas de mensajes de texto que iban desde confundidos hasta suplicantes y enojados de parte de Brooke. ¿Qué quieres decir con que no es tu problema? ¿Hablas en serio ahora mismo? Llámame de inmediato. No puedo creer que me abandonarías así cuando te necesito. Londres, ¿cuándo me ibas a decir sobre esto? Estás siendo increíblemente egoísta. De mi madre, Misty, llama a tu hermana. Está muy molesta. No entiendo por qué le responderías tan cruelmente a su noticia. La familia apoya a la familia. Eso es lo que hacemos. Necesitamos hablar de esto como familia. Llámame lo antes posible. Mientras caminaba hacia mi auto, volvió a sonar mi teléfono. Era Brooke. Con una respiración profunda, contesté, preparándome para la tormenta. ¿Cómo pudiste? Exigió sin siquiera saludar. Compartí algo importante y vulnerable contigo. Y simplemente me descartaste por completo. Brooke, dije, intentando mantener la voz calmada, renunciar a tu trabajo sin ningún plan y esperar que yo financie tu estilo de vida no es algo que pueda apoyar. No es justo pedirme eso. No te estoy pidiendo una limosna, espetó. Te estoy pidiendo apoyo de mi hermana durante un periodo de transición. Esto es sobre mi salud mental y crecimiento personal. ¿Y qué hay de mi salud financiera?, le respondí. ¿Has considerado qué carga representaría esto para mí? ¿Carga? Su voz subió una octava. Acabas de obtener un gran ascenso. Te estás mudando a Londres. Claramente, estás bien financieramente. El ascenso y la mudanza son el resultado de años de trabajo duro y planificación cuidadosa, expliqué. Ninguno de los dos te da derecho a acceder a mis ingresos. No puedo creer lo egoísta que te has vuelto, dijo, con la voz quebrándose. El éxito te ha cambiado. La conversación continuó en círculos durante casi una hora con Brooke alternando entre la ira, la manipulación emocional y los intentos de hacerme sentir culpable. Me mantuve firme, repitiendo que aunque me importaba su bienestar, no iba a financiar su decisión de renunciar a su trabajo. Bien, dijo finalmente, con voz fría.
Si así es como quieres que sea, me las arreglaré sola, pero no esperes que yo esté ahí para ti cuando necesites algo. La ironía de su declaración no se me escapó, pero lo dejé pasar. Espero que sí te las arregles, dije sinceramente. Creo que eres capaz de más de lo que tú misma te atribuyes. Colgó sin despedirse. Me senté en mi auto estacionado, emocionalmente agotada, pero también sintiendo una extraña sensación de alivio. Por primera vez en nuestra vida adulta, me había negado a rescatar a Brooke. El terreno bajo nuestra relación había cambiado, y no había vuelta atrás. Acababa de terminar de calentar una cena congelada en el microondas cuando volvió a sonar mi teléfono. El nombre de mi madre apareció en la pantalla y consideré brevemente dejarlo ir al buzón de voz. Pero posponer lo inevitable solo prolongaría el estrés. Así que contesté, hola, mamá. Misty, ¿qué está pasando? Su voz tenía ese familiar tono de decepción que tenía el poder de hacerme sentir como una niña con mal comportamiento otra vez. Tu hermana está absolutamente devastada. Me senté a mi pequeña mesa de cocina y me preparé para la conversación. Supongo que te contó su plan de renunciar a su trabajo y hacer que yo la mantenga. Está pasando por un momento difícil ahora mismo y necesita concentrarse en su bienestar, dijo mi madre, eludiendo hábilmente el aspecto financiero. Últimamente se ha sentido muy perdida. Y simpatizo con eso, respondí. Pero eso no significa que yo sea responsable de cubrir todos sus gastos mientras se encuentra a sí misma. Solo sería temporal, insistió mi madre. Y la familia ayuda a la familia. Eso es lo que hacemos. Mamá, está pidiendo miles de dólares cada mes. Eso no es un favor pequeño. ¿Y qué hay de todas las otras veces que la he ayudado económicamente? También se suponía que eran temporales. Pero el patrón sigue repitiéndose. Mi madre suspiró profundamente. No entiendo por qué eres tan fría al respecto. Siempre has sido la fuerte, la responsable. Tu hermana es diferente. Ella siente las cosas más profundamente. Ahí estaba, el estribillo familiar que había moldeado nuestra dinámica familiar por todo el tiempo que podía recordar. Los sentimientos y necesidades de Brooke siempre se presentaban como más urgentes, más merecedores de atención y consideración que los míos. Ser responsable no significa que deba financiar su irresponsabilidad, dije, esforzándome por mantener la voz firme. ¿Y qué hay de este trabajo en Londres del que aparentemente no pensaste que valía la pena contarnos? ¿Cuándo exactamente planeabas decirnos? Iba a decírselo a todos este fin de semana, expliqué. Acabo de recibir la oferta oficial ayer y la aceptaste sin hablar con tu familia, sin considerar cómo afectaría a tu hermana. La insinuación de que debería haberles consultado antes de tomar una decisión sobre mi propia carrera me provocó un pinchazo de frustración. Mamá, tengo 32 años. Esta es una oportunidad increíble para mi carrera. ¿Por qué mi decisión laboral debería basarse en la situación financiera de Brooke? La conversación continuó durante otros 40 minutos, siguiendo el mismo patrón circular que mi llamada con Brooke. Sin importar cómo intentar explicar mi perspectiva, mi madre no podía o no quería ver la situación desde mi punto de vista. Cuando finalmente terminamos la llamada, nada había sido resuelto y la tensión seguía siendo espesa en el ambiente. Intenté distraerme con la televisión pero no podía concentrarme en el programa. Mi teléfono permaneció misericordiosamente silencioso durante aproximadamente una hora. Luego, a las 9:45, apareció un mensaje de texto de mi madre. Prohibida de acción de gracias hasta que firmes el préstamo de 110,000 pesos de tu hermana. ¿Esta familia está unida o no está? Me quedé mirando el mensaje con sorpresa. ¿Préstamo? ¿Qué préstamo? Era la primera vez que escuchaba sobre algún préstamo. ¿Y 110,000 pesos? La cantidad era asombrosa.
Llamé a mi madre de inmediato, pero no contestó. Intenté con Brooke a continuación con el mismo resultado. Con creciente alarma, busqué en mis correos electrónicos, sin encontrar nada relacionado con una solicitud de préstamo. Revisé mi correo físico de la semana pasada, descubriendo un sobreabierto de Somerset Financial que había asumido era correo basura. Adentro había un contrato de préstamo por 110,000 pesos con mi nombre indicado como cofirmante. Al formulario solo le faltaba mi firma para completarse. Mis manos temblaron al darme cuenta de lo que había pasado. Brooke había solicitado un préstamo enorme y había puesto mi nombre como cofirmante sin mi conocimiento ni consentimiento. El viaje de encontrarse a sí misma de repente tenía más sentido. No se trataba solo de gastos mensuales, sino de asegurar un préstamo de 6 cifras del que yo en última instancia sería responsable cuando ella inevitablemente dejara de pagar. La traición me hirió profundamente. Esto no era solo irresponsabilidad, era un engaño calculado. Y ahora mi madre estaba usando nuestra tradición familiar de días festivos como palanca para presionarme a que firmara. El Día de Acción de Gracias en casa de nuestra familia había sido la única constante a lo largo de todo el tumulto de nuestras vidas. Incluso durante la universidad, cuando el dinero escaseaba, siempre había encontrado la manera de llegar a casa para las fiestas. Después de que nuestro padre se fue, se volvió aún más importante como una de las pocas veces en que todavía nos sentíamos como una familia completa. Mi madre sabía exactamente cuánto significaba esta tradición para mí y la estaba usando como arma sin vacilar. Mientras me sentaba con esta dolorosa revelación, comencé a ver nuestra dinámica familiar con nueva claridad. Durante años, había visto mi papel como la responsable como simplemente parte de mi personalidad, una elección que había hecho. Pero ahora entendía que mi familia me había asignado este papel, esperando que sacrificara mis propias necesidades y deseos cada vez que la última crisis de Brooke lo exigía. El ultimátum sobre el Día de Acción de Gracias no era realmente sobre las fiestas en sí. Era sobre mantener el sistema que había estado en funcionamiento durante décadas. Brooke crea problemas, mamá la facilita y yo pago el precio tanto emocional como financieramente. Por primera vez, me permití sentir plenamente el resentimiento que se había acumulado durante años. Pero junto a la ira había un creciente sentido de determinación. No firmaría ese préstamo. No continuaría participando en este sistema disfuncional, incluso si eso significaba pasar el Día de Acción de Gracias sola. Mientras procesaba estos pensamientos, me golpeó otra alarmante revelación. Si Brooke estaba dispuesta a poner mi nombre en un préstamo sin mi consentimiento, ¿qué otras deudas financieras podrían existir que yo no conociera? Agarré mi laptop y comencé a investigar. Descubrí que Brooke era usuaria autorizada de una de mis tarjetas de crédito, algo que había configurado años atrás para ayudarla a construir crédito, pero que había olvidado revocar. Nuestras cuentas de Netflix, Hulu y Spotify estaban todas a mi nombre, con Brooke usándolas libremente. Todavía compartíamos un plan familiar de teléfono del que yo era la titular principal de la cuenta. Y según mi historial de compras de Amazon, Brooke había obtenido acceso a mi cuenta de alguna manera y había estado ordenando artículos regularmente, cargándolos a mi método de pago guardado. El alcance del enredo financiero era peor de lo que había imaginado. Era como si Brooke se hubiera tejido silenciosamente en cada aspecto de mi vida financiera, creando una situación donde desligarme sería difícil e incómodo, pero cada vez más necesario. Con un creciente sentido de urgencia, abrí mi laptop y comencé a revisar metódicamente cada cuenta que llevaba mi nombre. Creé una hoja de cálculo con cada cuenta, si Brooke tenía acceso y qué acciones necesitaba tomar. La lista era más larga de lo que esperaba, revelando cuán profundamente nuestras finanzas se habían entrelazado a lo largo de los años. Primero, llamé a mi compañía de tarjeta de crédito y eliminé a Brooke como usuaria autorizada.
El representante de servicio al cliente preguntó si quería pedir una tarjeta de reemplazo con un nuevo número, advirtiéndome que cualquier pago automático tendría que actualizarse. Sí, dije con firmeza. Necesito un número de tarjeta completamente nuevo. Aunque era inconveniente, era necesario para asegurarme de que Brooke no pudiera continuar usando la cuenta. A continuación, cambié las contraseñas de todos mis servicios de streaming, Netflix, Hulu, Disney Plus y Spotify. Sentí un pinchazo de culpa al imaginar a Brooke descubriendo en medio de su programa favorito que ya no tenía acceso. Pero me recordé a mí misma que a los 30 años, era perfectamente capaz de pagar su propio entretenimiento. El plan de teléfono familiar era más complicado. Cancelarlo por completo dejaría a Brooke sin servicio telefónico, lo que parecía innecesariamente cruel. En cambio, llamé al proveedor y arreglé que su línea fuera transferida a su propia cuenta en 30 días, dándole tiempo para asumir la responsabilidad o encontrar otra solución. Mientras avanzaba en mi lista, mis manos comenzaron a temblar y sentí un nudo en el pecho que reconocí como ansiedad. Establecer límites con la familia era territorio desconocido y cada acción se sentía tanto liberadora como aterradora. El paso más importante era contactar a Somerset Financial sobre el préstamo. Llamé a su línea de servicio al cliente y expliqué que mi nombre había sido utilizado como posible cofirmante sin mi conocimiento ni consentimiento. El representante sonó preocupado y me transfirió a su departamento de fraudes. Esto sucede con más frecuencia de lo que podrías pensar, me dijo el especialista en fraudes con simpatía. Los miembros de la familia asumen que está bien usar la información de los demás, pero en realidad es fraude si se hace sin consentimiento. Dudé, sin querer meter a Brooke en problemas legales a pesar de todo. No quiero presentar cargos, aclaré. Solo quiero asegurarme de que este préstamo no proceda con mi nombre vinculado a él. El especialista lo anotó en su sistema y me aconsejó enviar una carta formal indicando que no había autorizado el uso de mi información. Adicionalmente, me recomendó que colocara un bloqueo en mis informes de crédito para prevenir cualquier intento similar en el futuro. Siguiendo su consejo, visité los sitios web de las 3 principales agencias de crédito y coloqué bloqueos en mis informes. Esto impediría que cualquier persona, incluyéndome a mí, abriera nuevas cuentas de crédito a mi nombre sin verificación adicional. Era un inconveniente, pero una precaución necesaria. A lo largo de este proceso, mi teléfono siguió vibrando con llamadas y mensajes de texto tanto de Brooke como de mi madre. Lo silencié, necesitando concentrarme en protegerme antes de participar en más confrontaciones emocionales. Al completar el último elemento de mi lista, tomé capturas de pantalla de todas las páginas de confirmación y correos electrónicos, creando un registro digital de los pasos que había tomado. También tomé capturas de pantalla de los intercambios de mensajes con Brooke y mi madre, guardándolas como evidencia de lo que había ocurrido. El reloj de mi laptop mostraba que era casi medianoche cuando finalmente lo cerré. El agotamiento me invadió, pero junto a él había una sensación de logro. Por quizás primera vez en mi vida adulta, había priorizado mi propio bienestar financiero sobre las expectativas de mi familia. El timbre sonó, sobresaltándome. Me acerqué con cautela, mirando por la mirilla para ver a mi amiga Rachel parada en el pasillo sosteniendo una botella de vino y una bolsa de papel que supuse contenía comida para llevar. Recibí tu mensaje, dijo cuando abrí la puerta. Dijiste emergencia familiar, así que traje refuerzos. Le había enviado un mensaje a Rachel horas antes cuando descubrí por primera vez la solicitud de préstamo. Pero había estado tan ocupada controlando los daños que había olvidado que me había comunicado con ella. Eres un salvavidas, dije, haciéndola pasar. Rachel había sido mi amiga desde la universidad y había sido testigo de la situación de Brooke desde el principio. A diferencia de mi familia, nunca había dudado en señalar las dinámicas poco saludables en juego. ¿Qué pasó esta vez?, preguntó. Mientras servía vino en 2 copas, le relaté los eventos del día.
Desde el mensaje inicial de Brooke hasta el ultimátum de mi madre sobre el Día de Acción de Gracias, y finalmente hasta mi descubrimiento de la solicitud de préstamo no autorizada. La expresión de Rachel se fue llenando de indignación mientras hablaba. Están completamente fuera de lugar, dijo cuando terminé. Las dos. La cosa del préstamo es en realidad ilegal, ¿sabes? Lo sé, suspiré. Pero no quiero presentar cargos contra mi propia hermana. El hecho de que siquiera tengas que considerar esa opción demuestra lo complicada que está esta situación, señaló Rachel. Y tu mamá amenazando con prohibirte el Día de Acción de Gracias, eso es chantaje emocional, puro y simple. Escuchar que alguien más nombrara estos comportamientos fue validador. Durante tanto tiempo, los había aceptado como dinámicas familiares normales, pero a través de los ojos de Rachel, podía ver cuán tóxicas eran realmente. Y este trabajo en Londres, continuó Rachel, con el rostro iluminándose. Eso es enorme, Misty. Felicitaciones. ¿Cuándo te vas? El recordatorio de mi nuevo puesto cambió la energía en la habitación. El lunes respondí, permitiéndome sentir emoción al respecto por primera vez desde el mensaje de Brooke. Es un contrato de 2 años con su división internacional. El paquete de compensación es increíble e incluye alojamiento durante los primeros 3 meses mientras encuentro un lugar permanente. Esto es exactamente por lo que has estado trabajando, dijo Rachel, levantando su copa en un brindis por los nuevos comienzos y los límites saludables. Mientras chocábamos las copas, sentí una oleada de confianza en mi decisión. La mudanza al extranjero, que inicialmente había sido solo un avance en la carrera, ahora representaba algo más. Un nuevo comienzo lejos de los patrones disfuncionales que habían definido mis relaciones familiares durante demasiado tiempo. ¿Crees que estoy haciendo lo correcto?, le pregunté a Rachel, expresando la duda que todavía persistía a pesar de mis acciones resueltas. Creo que finalmente estás haciendo lo que deberías haber hecho hace años, respondió sin vacilar. No puedes quemarte a ti misma para mantener caliente a Brooke. Y honestamente, seguir rescatándola tampoco le está ayudando. Necesita aprender a valerse por sí misma. La perspectiva de Rachel fortaleció mi determinación. Esto no era solo sobre proteger mis finanzas. Se trataba de romper un ciclo que era dañino tanto para Brooke como para mí. Al negarme a seguir facilitando su comportamiento, en realidad le estaba dando la oportunidad de desarrollar la autosuficiencia que tan desesperadamente necesitaba. Mientras Rachel se fue alrededor de la 1 de la madrugada, me abrazó fuertemente. Estoy orgullosa de ti, susurró. Mantente firme, cerré la puerta detrás de ella, sintiéndome emocionalmente agotada pero de alguna manera más ligera de lo que me había sentido en años. Mi teléfono mostraba 22 llamadas perdidas acumuladas durante la tarde. 12 de Brooke, 8 de mi madre y, sorprendentemente, 2 de mi padre, quien raramente se involucraba en nuestros conflictos. Mañana traería más confrontaciones y conversaciones difíciles. Pero por esta noche, había hecho lo que era necesario. Finalmente había trazado una línea en la arena, y a pesar del costo emocional, sabía que había tardado demasiado. Me desperté a la mañana siguiente con el insistente zumbido de mi teléfono. 22 llamadas perdidas durante la noche y ahora más llegando a medida que comenzaba el nuevo día. Silencié el teléfono de nuevo y me di una ducha, preparándome mentalmente para las conversaciones que se avecinaban. De las 22 llamadas perdidas, 12 eran de Brooke, desde las últimas horas de la noche hasta la madrugada. 8 eran de mi madre, agrupadas principalmente en la tarde después de su mensaje de ultimátum sobre el Día de Acción de Gracias. Las 2 restantes, sorprendentemente, eran de mi padre, quien había llamado alrededor de las 11 de la noche. Los mensajes de voz contaban la historia de emociones que se intensificaron durante la noche. Los mensajes de Brooke comenzaron con ira. Llámame ahora mismo.
Esto es ridículo. Luego progresaron a súplicas llorosas. Por favor, Misty. Realmente necesito tu ayuda. Yo haría lo mismo por ti. Y eventualmente descendieron a amenazas. Si no me llamas, iré a tu apartamento. Los mensajes de voz de mi madre estaban cargados de decepción y lenguaje que inducía culpa. No te crié para que abandonaras a la familia en tiempos de necesidad, dijo en un mensaje. Tu hermana está devastada y yo tengo que recoger los pedazos porque tú te niegas a ayudar. Los mensajes más sorprendentes vinieron de mi padre. Misty, soy papá. Tu madre me llamó por alguna situación con Brooke. Llámame cuando puedas. Su segundo mensaje, dejado una hora después, era más directo. Me enteré del asunto del préstamo. Deberíamos hablar antes de que tomes cualquier decisión. Después de fortalecerme con café, decidí abordar la situación de frente con un mensaje de texto grupal a Brooke, mi madre y mi padre. He recibido todas sus llamadas y mensajes. Para ser completamente clara, no voy a firmar como cofirmante de ningún préstamo. Usar mi nombre en una solicitud de préstamo sin mi consentimiento es fraude, y ya he contactado al banco para alertarlos. He eliminado a Brooke como usuaria autorizada en mi tarjeta de crédito y he cambiado las contraseñas de todos los servicios de suscripción a mi nombre. El plan de teléfono permanecerá activo por 30 días, dándole a Brooke tiempo para establecer su propia cuenta. Mi decisión de aceptar un puesto en Londres se tomó antes de que nada de esto ocurriera y no tiene relación. No estoy abandonando a nadie. Simplemente me estoy negando a seguir facilitando la irresponsabilidad financiera. Estoy dispuesta a hablar de esto con calma si alguien quiere tener una conversación productiva. Presioné enviar y me preparé para la respuesta. Llegó casi de inmediato. Primero de Brooke. No puedo creer que me estés haciendo esto. Iba a devolver el préstamo. Solo necesitaba tu puntaje de crédito para ser aprobada. Ahora no tengo nada. Gracias por arruinar mi vida. La respuesta de mi madre siguió momentos después. Misty, no es así como te criamos para comportarte. La familia está unida en todo. Estoy profundamente decepcionada de tus decisiones. La prohibición de acción de gracias se mantiene hasta que muestres más compasión por la situación de tu hermana. Mi padre tardó sorprendentemente más en responder. Cuando su mensaje finalmente llegó, fue breve pero inesperado. Misty, llámame en privado. Quiero escuchar tu versión. Antes de que pudiera decidir a quién responderle primero, mi teléfono comenzó a sonar con llamadas de miembros de la familia extendida. La hermana de mi madre, la tía Tina, llamó para expresar su sorpresa ante mi abandono de Brooke. Mi prima Stephanie envió un mensaje preguntando por qué estaba siendo tan dura con mi hermana cuando solo estaba pasando por un momento difícil. Quedó claro que mi madre había movilizado a la familia en mi contra, compartiendo una versión de los hechos que me presentaba a mí como la villana y a Brooke como la víctima. La red de chismes familiares estaba en pleno apogeo con parientes con quienes raramente hablaba, encontrando de repente necesario opinar sobre mis decisiones personales. Rechacé la mayoría de estas llamadas, respondiendo solo a los mensajes de texto con un breve: este es un asunto privado entre Brooke y yo. Agradezco su preocupación, pero no voy a hablar más al respecto. Las redes sociales se convirtieron en otro campo de batalla. Brooke publicó un estado vago pero claramente dirigido. Hoy descubrí quién realmente me respalda. La sangre no siempre significa lealtad. La publicación recibió docenas de comentarios solidarios, incluyendo varios de nuestra madre, expresando su apoyo a Brooke durante esta difícil traición. Resistí el impulso de defenderme en línea, sabiendo que solo escalaría el drama. En cambio, silencié ambos perfiles y me concentré en prepararme para mi mudanza a Londres, que de repente no podía llegar lo suficientemente pronto. En medio del bombardeo de críticas,
Surgieron algunos aliados inesperados. Mi abuelo, el padre de mi madre, llamó para ofrecerme su apoyo. Tu abuela y yo hemos observado este patrón durante años, dijo con su voz ronca. Ya era hora de que alguien lo enfrentara. No dejes que te intimiden, chica. Mi prima Emily, quien siempre había sido más cercana a mí que a Brooke, envió un mensaje privado. Por lo que vale, creo que estás haciendo lo correcto. La tía Susan y Brooke siempre han tenido esa dinámica extraña y tú siempre quedas atrapada en el medio. Rompe el ciclo. Estos pequeños gestos de apoyo significaron más de lo que podían saber, proporcionando islas de validación en un mar de críticas. A medida que avanzó el día, recibí actualizaciones de miembros de la familia sobre la situación de Brooke. Al parecer, se había mudado de vuelta con nuestra madre, llevando la mayoría de sus pertenencias y su gato, alegando que ya no podía pagar su apartamento sin mi ayuda. Mi madre, predeciblemente, la había recibido con los brazos abiertos, convirtiendo la oficina en casa de vuelta en la habitación de Brooke en cuestión de horas. La ironía no se me escapó. Brooke había logrado su objetivo de no tener que mantenerse a sí misma, solo que no de la manera que había planeado inicialmente. En lugar de sacarme dinero a mí, había conseguido alojamiento gratuito y presumiblemente comida y otras necesidades de nuestra madre. Mi padre finalmente volvió a llamar en la tarde. A diferencia de mi madre y mi hermana, escuchó mi explicación sin interrumpir. Cuando terminé de relatar los hechos, incluyendo la solicitud de préstamo no autorizada, suspiró profundamente. Esto no es la primera vez que algo así ocurre, reveló. Hace 2 años, Brooke intentó abrir una tarjeta de crédito a mi nombre. Lo descubrí antes de que se concretara y la confronté. Juró que fue un error único y me rogó que no le dijera a nadie. Le creí y guardé silencio para protegerla. Sus palabras me provocaron un escalofrío. Esto no era un comportamiento impulsivo sino un patrón de manipulación financiera deliberada. ¿Por qué no me lo dijiste?, pregunté. Herida de que me hubiera ocultado esa información. Debí haberlo hecho, admitió. Pero después del divorcio, sentí que ya les había fallado a ustedes dos de tantas maneras. No quería empeorar las cosas enfrentándolas la una contra la otra. Ese fue mi error. Y lo siento. Su disculpa fue inesperada y extrañamente reconfortante. Por primera vez en este calvario, alguien estaba asumiendo la responsabilidad de sus acciones en lugar de exigir que yo asumiera la responsabilidad de las de Brooke. ¿Qué debo hacer ahora?, le pregunté, sintiéndome de repente como la niña confundida que había sido durante el divorcio. Mantente firme, dijo con determinación. Estás haciendo lo correcto tanto para ti misma como, aunque ella no pueda verlo ahora, para Brooke también. En cuanto al Día de Acción de Gracias, si Susan cumple con su amenaza, eres bienvenida a pasarlo conmigo y con Linda. Linda era su segunda esposa, una mujer amable a quien había conocido solo un puñado de veces debido a la distancia geográfica entre nosotros. La oferta me conmovió profundamente. Mi padre y yo nunca habíamos sido cercanos después del divorcio. Nuestra relación se había reducido a llamadas telefónicas obligatorias y visitas ocasionales. Esta invitación se sentía como el primer paso hacia algo nuevo. A medida que avanzó la semana, la intensidad del drama familiar se mantuvo alta. Mi madre continuó con sus llamados emocionales, alternando entre la ira y las súplicas llorosas. Brooke oscilaba entre ignorarme por completo y enviarme largos mensajes acusatorios sobre mi traición. Los miembros de la familia extendida tomaron partido con la mayoría apoyando a Brooke y a mi madre, al menos públicamente. A través de todo esto, mantuve mi posición. Era educada pero firme en mis negativas, y enfoqué mi energía en prepararme para mi mudanza a Londres. Cada caja que empacaba representaba otro paso hacia la libertad de las dinámicas familiares tóxicas que me habían limitado por tanto tiempo. La noche antes de mi vuelo,
mientras estaba sentada rodeada de cajas empacadas en mi apartamento casi vacío. Recibí un mensaje de texto de mi madre que mostró cuánto poco había cambiado a pesar del tumulto de la semana. Brooke necesita una laptop para solicitudes de trabajo. ¿Puedes dejar la tuya cuando te vayas? De todas formas obtendrás una nueva para el trabajo. Me quedé mirando el mensaje con incredulidad. Incluso ahora, después de todo, la expectativa de que debería sacrificarme por Brooke permanecía inquebrantable. Escribí una respuesta simple. Mi laptop se viene conmigo a Londres. Apagué el teléfono después de eso, sin estar dispuesta a seguir participando. Mañana abordaría un avión y pondría un océano entre mí y estas expectativas poco saludables. La distancia sería física, pero esperaba que también creara espacio emocional. Espacio para construir una vida definida por mis propias decisiones en lugar de las exigencias de mi familia. Los días antes de mi partida pasaron en un torbellino de logística. Había arreglado que la mayor parte de mis muebles fueran vendidos o donados, conservando solo algunos artículos queridos que serían enviados a Londres una vez que encontrara alojamiento permanente. Mi vida se estaba destilando en 4 maletas y un bolso de mano, un proceso que era tanto aterrador como extrañamente liberador. A través de todo esto, el drama familiar continuó a fuego lento. Los mensajes de mi madre se volvieron cada vez más desesperados a medida que se daba cuenta de que realmente me iba. No puedes simplemente huir de tus responsabilidades familiares, escribió. ¿Qué clase de hija abandona a su madre y a su hermana? La culpa que estos mensajes provocaban era real, pero también lo era mi determinación. Esto no era abandono. Era autopreservación. Había aceptado el puesto en Londres antes de que nada de esto ocurriera, pero el momento ahora parecía providencial, ofreciéndome distancia física durante esta dolorosa reconfiguración familiar. Rachel y otras 2 amigas cercanas ayudaron con el empacado final y la limpieza de mi apartamento. Crearon un escudo entre mi familia y yo, filtrando llamadas e interviniendo cuando Brooke se presentó en mi puerta sin avisar el día antes de mi vuelo. Está ocupada empacando, le dijo Rachel firmemente desde la puerta, negándose a dejarla entrar. Este no es un buen momento. Es mi hermana, había protestado Brooke. Tengo derecho a verla antes de que se vaya del país. Tuviste muchas oportunidades de verla sin intentar explotarla financieramente, había respondido Rachel con voz fría. Te contactará cuando esté lista. Escuché este intercambio desde la habitación, simultáneamente agradecida por la protección de Rachel y triste de que hubiera llegado a esto, a esconderme de mi propia hermana. Mi último día en Boston lo pasé atando cabos sueltos. Una reunión final con mi asesor financiero para organizar la gestión de mis cuentas en Estados Unidos mientras estuviera en el extranjero. Entregar las llaves de mi apartamento y tener una tranquila cena con los amigos que me habían apoyado durante esta crisis. Nunca pensé que el drama familiar sería lo que finalmente me llevaría a la terapia, confesé durante el postre. Pero hice una cita con alguien que se especializa en relaciones familiares. Es virtual, así que puedo continuar desde Londres. Es un paso realmente saludable, aprobó Rachel. Estas cosas van muy profundo y tener apoyo profesional ayudará. La terapeuta con quien había hablado brevemente por teléfono había explicado que lo que estaba experimentando era común en familias con problemas de enredos. El enredo, había dicho, es cuando los límites entre los miembros de la familia se vuelven borrosos o inexistentes. Con frecuencia crea dependencias poco saludables y roles que pueden ser difíciles de romper sin ayuda exterior. El término resonó profundamente, dándole nombre a la dinámica con la que había estado luchando durante años. Yo era la responsable, la reparadora, el banco. Brooke era la problemática que necesitaba ser salvada. Nuestra madre era la facilitadora que perpetuaba el ciclo.
Todas habíamos estado desempeñando nuestros roles asignados por tanto tiempo que cualquier intento de cambiar el guión era recibido con resistencia y acusaciones de traición. En la mañana de mi vuelo, me desperté con un mensaje de mi padre. Buen viaje. Orgulloso de ti por hacer este movimiento. Llama cuando estés instalada. Su sencillo mensaje de apoyo me provocó lágrimas inesperadas. Nuestra relación había sido una víctima del divorcio. Pero quizás esta crisis estaba creando una oportunidad de reconexión. El vuelo a Londres fue 8 horas de limbo, suspendida entre mi vida antigua y la nueva que me esperaba. Usé el tiempo para escribir en mi diario, vertiendo las complejas emociones de la semana pasada. Ira, culpa, dolor, y por debajo de todo, un creciente sentido de emoción sobre el futuro que estaba reclamando para mí misma. Al aterrizar en Heathrow, encendí mi teléfono para encontrar más mensajes de mi madre y de Brooke, pero los ignoré por ahora. En cambio, le envié un mensaje a Rachel para hacerle saber que había llegado con seguridad. Luego seguí las instrucciones de mi nuevo empleador para encontrar el servicio de transporte que habían organizado. La empresa me había reservado un departamento de servicio en Kensington durante los primeros 3 meses, dándome tiempo para conocer la ciudad y encontrar una residencia más permanente. Mientras el conductor navegaba por las calles desconocidas, miraba por la ventana a Londres pasando, sintiéndome tanto abrumada como exhilarada por la novedad de todo. Mi primera semana en el nuevo trabajo fue intensa pero vigorizante. La división internacional era más pequeña que la oficina de Boston, con un equipo unido que me dio una cálida bienvenida. El trabajo era desafiante exactamente de las maneras en que había esperado, empujándome a ampliar mis habilidades mientras construía sobre mi experiencia existente. Durante los descansos, me encontraba revisando mi teléfono con menos frecuencia en busca de mensajes de casa. La diferencia horaria creó un amortiguador natural, con sus mensajes llegando mientras yo dormía y los míos siendo enviados cuando ellos aún no estaban despiertos. Esta comunicación asincrónica ayudó a diluir la intensidad emocional, permitiéndome responder de manera reflexiva en lugar de reactiva. Establecí una rutina de responderle a mi madre una vez al día, generalmente con breves actualizaciones sobre mi nuevo trabajo y entorno. Ignoré sus continuos intentos de hablar sobre la situación financiera de Brooke o de hacerme sentir culpable por abandonarlas. Con Brooke, era aún más distante, reconociendo sus mensajes pero negándome a participar en sus acusaciones o solicitudes. Con mi padre, sin embargo, la comunicación aumentó. Hablábamos por videollamada cada fin de semana. Conversaciones que comenzaron torpemente pero que gradualmente se volvieron más cómodas. Él parecía genuinamente interesado en mi nueva vida, haciendo preguntas sobre mi trabajo y alentando mi exploración de Londres. Mi primera sesión de terapia realizada por video desde mi apartamento en Londres ayudó a poner la situación familiar en perspectiva. Lo que estás experimentando es una respuesta normal de duelo, explicó la terapeuta. Estás lamentando la familia que deseabas tener, las relaciones que esperabas que fueran posibles. Al mismo tiempo, estás estableciendo límites saludables quizás por primera vez. Ambos procesos pueden ser dolorosos. Me introdujo a conceptos como la diferenciación, la capacidad de mantener tu propia identidad y autodirección dentro de un sistema familiar, y el abuso financiero familiar. El uso del dinero como medio de control o manipulación dentro de las familias. Estos marcos me ayudaron a entender que lo que había experimentado no era normal ni saludable, a pesar de la insistencia de mi familia en que era simplemente lo que las familias se hacen mutuamente. A medida que octubre se convirtió en noviembre, el inminente Día de Acción de Gracias ocupaba mis pensamientos. Sería el primero que pasaría lejos de la familia, y a pesar de todo, sentí una punzada de tristeza al romper la tradición. La prohibición de mi madre seguía vigente ya que no había firmado el préstamo para Brooke. Te echaremos de menos en el Día de Acción de Gracias, escribió, de alguna manera haciendo que sonara como si mi ausencia fuera mi elección en lugar de su ultimátum.
Todavía hay tiempo de cambiar de opinión y hacer lo correcto. No respondí a la exigencia implícita, concentrándome en cambio en crear nuevas tradiciones para mí misma. Un grupo de expatriados americanos en mi empresa había organizado una cena de acción de gracias en casa de uno de ellos, y había aceptado su invitación con gratitud. El día en sí fue agridulce. Me desperté con mensajes tanto de mi madre como de Brooke, compartiendo fotos de la reunión familiar sin mí. La mesa estaba puesta como siempre, el pavó de un dorado brillante, todos sonriendo para la cámara. Mi ausencia fue conspicuamente no mencionada, como si yo hubiera elegido no estar allí sin ninguna razón en absoluto. Me permití un buen llanto esa mañana, lamentando la pérdida de la conexión familiar que había valorado a pesar de su disfunción. Luego me vestí para el Día de Acción de Gracias de los expatriados, llevando el pastel de manzana que había horneado en mi pequeña cocina londinense usando una receta transmitida por mi abuela. La reunión fue cálida y acogedora, llena de personas que entendían las complejas emociones de celebrar una festividad americana lejos de casa. Compartimos historias sobre nuestras familias, tanto los momentos amorosos como los difíciles. Me encontré abriéndome sobre mi situación, sorprendida por cuántos otros habían experimentado tensiones familiares similares. El primer día festivo separada es el más difícil, dijo Jennifer, una expatriada que llevaba 5 años en Londres. Se vuelve más fácil, te lo prometo. Y a veces la distancia en realidad ayuda a sanar las relaciones dado suficiente tiempo. Mientras caminaba a casa esa noche por el fresco aire londinense, me di cuenta de que aunque en efecto me había perdido el Día de Acción de Gracias de mi familia, no me había perdido tener unas fiestas significativas. Quizás esa era la lección más importante de todo esto. Podía crear conexión y sentido de pertenencia donde quiera que fuera. Mi vida no tenía que estar definida por los roles que mi familia me había asignado. Cuando regresé a mi apartamento, encontré un correo electrónico de mi padre con un simple asunto: orgulloso de ti. Adentro había una foto de él y su esposa, Linda. En su propia pequeña cena de acción de gracias con el mensaje: ojalá hubieras podido estar aquí, pero muy orgulloso de ti por tomar las decisiones correctas para ti misma. La invitación sigue en pie para la Navidad si puedes hacer el viaje. Su continuo apoyo me conmovió profundamente. Quizás, pensé mientras me preparaba para dormir, las relaciones familiares que valía la pena nutrir no siempre eran las que esperábamos. A veces eran las silenciosas, las que respetaban los límites y celebraban la independencia en lugar de exigir cumplimiento y sacrificio. Mientras me quedaba dormida en mi apartamento londinense, a miles de millas del drama familiar que me había consumido apenas semanas antes, sentí un creciente sentido de paz. El camino estaba lejos de terminar, pero por primera vez en años, estaba caminando por un sendero de mi propia elección. 3 meses dentro de mi vida en Londres, la ciudad comenzaba a sentirse como hogar. Había encontrado un pequeño pero encantador apartamento en Notting Hill, lo había decorado con una mezcla de hallazgos locales y algunos artículos apreciados enviados desde Boston. Y había establecido rutinas que me anclaban en mi nueva realidad. El trabajo continuaba desafiándome y satisfaciéndome con mi jefe insinuando recientemente un papel ampliado en el próximo año. Mi relación con mi familia había evolucionado de maneras inesperadas durante este tiempo. El contacto con mi madre había disminuido a breves intercambios superficiales 1 o 2 veces a la semana. Finalmente había dejado de mencionar el préstamo o intentar hacerme sentir culpable por haberme ido. Aunque ocasionalmente deslizaba actualizaciones sobre Brooke que claramente estaban diseñadas para despertar simpatía o preocupación. De estas actualizaciones y de conversaciones con mi padre, me enteré de que Brooke finalmente había encontrado trabajo en una firma de marketing local. El puesto pagaba menos que el anterior, pero era trabajo estable con potencial de crecimiento. Más significativamente, se había mudado de la casa de nuestra madre a un apartamento más pequeño y asequible con una compañera de cuarto. La necesidad es un poderoso motivador,
comentó mi padre durante una de nuestras videollamadas semanales. Sentí como respaldo y con los recursos de tu madre estirados al máximo después de mantenerla durante 2 meses, Brooke tuvo que arreglársela sola. Sentí una mezcla compleja de emociones ante esta noticia, orgullo de que mi hermana estuviera mostrando resiliencia. Satisfacción de que mi establecimiento de límites hubiera contribuido a su crecimiento, y una persistente tristeza de que hubiera requerido una ruptura tan dramática para catalizar este cambio. Mis sesiones de terapia me habían ayudado a procesar estos sentimientos y a entender que podía sostener emociones aparentemente contradictorias simultáneamente. Podía alegrarme de que Brooke estuviera volviéndose más independiente mientras seguía lamentando la relación de hermanas que siempre había querido pero nunca había tenido verdaderamente. Podía extrañar aspectos de mi vida anterior mientras abrazaba la libertad y las oportunidades de la nueva. La terapeuta también me había ayudado a identificar patrones en mi propio comportamiento que habían contribuido a la dinámica familiar poco saludable. Mi necesidad de aprobación, mi dificultad para decir no, mi tendencia a asumir responsabilidad por los problemas de otros. Todo esto me había hecho susceptible a los roles que mi familia me había asignado. Reconocer estos patrones era el primer paso para cambiarlos. A medida que se acercaba la Navidad, enfrenté otra decisión sobre las reuniones familiares. Mi madre había extendido una invitación cautelosa. Eres bienvenida para la Navidad si puedes hacer el viaje a casa. La notable ausencia de cualquier mención de Brooke o expectativas financieras sugería que quizás ella también estaba comenzando a aceptar los nuevos parámetros de nuestra relación. Mi padre y Linda también me habían invitado a pasar las fiestas con ellos en Connecticut. Después de una cuidadosa consideración, decidí aceptar la invitación de mi padre. Aunque estaba abierta a reconstruir conexiones con mi madre y hermana, no estaba lista para regresar al escenario de tanto conflicto sin límites más claros establecidos. Reservé un viaje de 10 días de regreso a los Estados Unidos, planeando pasar la Navidad con mi padre y luego reunirme individualmente con mi madre y Brooke en lugares neutros antes de regresar a Londres. La visita navideña con mi padre y Linda fue sanadora de maneras que no había anticipado. En su hogar, yo era simplemente Misty, la hija, la profesional financiera, la mujer construyendo una nueva vida en Londres. No había expectativas de que resolviera problemas o proporcionara apoyo financiero, no había manipulaciones sutiles ni viajes de culpa. La sencillez de ser aceptada por quien era sin roles o responsabilidades adicionales se sentía como un regalo. El 27 de diciembre, me reuní con mi madre para almorzar en un restaurante a mitad de camino entre su casa y la de mi padre. El territorio neutral ayudó a mantener los límites que había estado trabajando por establecer. «Te ves bien», dijo cuando nos sentamos. «Londres te sienta bien». «Así es», confirmé. «El trabajo es desafiante y estoy haciendo amigos». «Se siente correcto». Navegamos cuidadosamente alrededor de temas potencialmente detonadores, manteniéndonos en temas seguros como sus actividades en el club de jardinería y mis exploraciones de museos británicos. Pero eventualmente, mientras llegaban nuestros platos principales, abordó el tema que habíamos estado evitando. «Te debo una disculpa», dijo, sorprendiéndome con su franqueza. «La manera en que manejé la situación con Brooke y el préstamo estuvo mal. Nunca debería haberte dado ese ultimátum sobre el Día de Acción de Gracias». Dejé el tenedor, desconcertada por este reconocimiento inesperado. «Gracias por decir eso», respondí con cuidado. Me dolió ser excluida, especialmente por algo que debería haber sido mi decisión tomar. Asintió, mirando hacia su plato. Ver cómo Brooke se ha manejado estos últimos meses me ha hecho reconsiderar algunas cosas. Quizás no siempre la he ayudado de las maneras en que verdaderamente la necesitaba. Esta admisión, por tentativa que fuera, representaba un cambio significativo en la perspectiva de mi madre. Durante la mayor parte de nuestras vidas.
Cualquier sugerencia de que su comportamiento permisivo podría ser dañino para Brooke había sido recibida con feroz negación y acusaciones de que yo era egoísta o desconsiderada. No resolvimos todo en ese almuerzo. Las décadas de patrones establecidos no podían deshacerse en una sola conversación, pero hicimos un comienzo. Acordando continuar trabajando en nuestra relación con comunicación más clara y mayor respeto por los límites de cada una. Mi reunión con Brooke al día siguiente fue más desafiante. Nos encontramos en una cafetería cerca de su nuevo apartamento. La tensión entre nosotras de inmediato evidente en su postura defensiva y ojos esquivos. Así que ahora te mezclas con los del común ahora que eres una gran banquera internacional. Dijo mientras me senté, con un tono que intentaba hacer humor pero aterrizaba más cerca de la amargura. Elegí no engancharme con la puya. Tu nuevo lugar suena bien, dije en cambio. ¿Cómo está funcionando la situación con la compañera de cuarto? Gradualmente, a medida que nuestra conversación continuó, parte de la defensividad de Brooke se fue desvaneciendo. Me habló de su trabajo, al que describió como no exactamente el trabajo de mis sueños, pero paga las cuentas. Había comenzado a tomar clases en línea para terminar su título tan tiempo abandonado, esta vez en marketing en lugar del enfoque en bellas artes que había seguido anteriormente. Cuando le pregunté qué había motivado estos cambios, se encogió de hombros. La realidad, supongo. Cuando te fuiste y mamá dejó claro que no podía mantenerme indefinidamente. Tuve que arreglármelas. Hubo un destello del viejo resentimiento en sus ojos cuando añadió. No es que me hayas dejado mucha opción. Siempre tuviste opciones, Brooke, dije suavemente. Solo que quizás no eran las fáciles que querías. Estuvo en silencio por un momento, removiendo su café. Lo del préstamo, dijo finalmente. No debería haberlo hecho. Sé que estuvo mal. No era del todo una disculpa, pero era un reconocimiento, que era más de lo que había esperado. ¿Por qué lo hiciste?, le pregunté, genuinamente curiosa sobre su razonamiento. Pensé que simplemente lo firmarías una vez que todo estuviera arreglado, admitió. Siempre cumplías antes, y el dinero me hubiera ayudado a comenzar de nuevo, quizás abrir mi propio negocio de planificación de eventos eventualmente. No lo vi como aprovecharse, más como una inversión en mi futuro. Su explicación resaltó la desconexión fundamental en nuestras perspectivas. Lo que yo veía como explotación financiera, ella lo había visto como una solicitud razonable de inversión basada en nuestra historia de que yo siempre cumplía. Necesito que entiendas algo, dije con cuidado. Quiero que tengas éxito. Quiero que seas feliz. Pero mi dinero no es tu red de seguridad. Nunca debería haberlo sido. Brooke asintió lentamente. Ahora lo entiendo. No me gusta, pero lo entiendo. Nos separamos con un tentativo abrazo. Nuestra relación aún frágil, pero quizás comenzando a reconstruirse sobre bases más honestas. De vuelta en Londres, reflexioné sobre estas conversaciones con mi terapeuta. Las relaciones familiares están constantemente evolucionando. Me recordó. Lo que importa no es llegar a alguna resolución perfecta, sino establecer patrones de interacción más saludables de cara al futuro. A medida que comenzó el nuevo año, sentí una creciente confianza en los límites que había establecido. La distancia, física, financiera y emocional, había creado espacio para que todos se ajustaran a nuevos roles y expectativas. Mi madre estaba aprendiendo a relacionarse conmigo como una adulta independiente en lugar de un recurso para Brooke. Brooke estaba desarrollando autosuficiencia por necesidad, y yo estaba descubriendo quién podía ser cuando no estaba definida principalmente por las obligaciones familiares. Las lecciones de los meses pasados habían sido difíciles pero invaluables. La independencia financiera requiere independencia emocional. Mientras permitirá el enredo financiero con mi familia, la verdadera autonomía sería imposible.
Ayudar no siempre es de ayuda. Lo que yo había pensado como apoyar a mi hermana en realidad había habilitado comportamientos que la mantenían dependiente e inmadura. Los límites no son castigos. Establecer límites en lo que daría financieramente no era sobre lastimar a Brooke o a mi madre, sino sobre crear las condiciones para relaciones más saludables. El amor no significa acceso ilimitado a los recursos. Podía amar profundamente a mi familia mientras seguía diciéndole no a las demandas financieras. Quizás la lección más importante fue sobre mi propio valor. Durante demasiado tiempo, había medido mi valor en mi familia por lo que podía proveer, qué problemas podía resolver, qué facturas podía pagar, qué estabilidad podía crear. Ahora estaba aprendiendo que era suficiente simplemente siendo yo misma, sin el papel añadido de banquera familiar o solucionadora de problemas. 6 meses después de mudarme a Londres, recibí un correo electrónico inesperado de Brooke. Había adjuntado fotos de un pequeño espacio de oficina que acababa de arrendar para su nuevo negocio paralelo. Un modesto servicio de planificación de eventos que estaba construyendo mientras mantenía su trabajo de día. Lo hice yo sola, escribió. Mis propios ahorros, mi propio plan de negocios, mi propia negociación de arrendamiento. Pensé que querría saberlo. El orgullo en su mensaje era inconfundible, al igual que el subtexto. Mira lo que puedo hacer sin tu ayuda. Sonreí mientras escribía mi respuesta. Se ve increíble, Brooke. Estoy increíblemente orgullosa de ti. Y así era. Quizás este era el lado positivo de nuestra dolorosa ruptura familiar. Al negarme a continuar nuestro enredo financiero poco saludable, le había dado a Brooke la oportunidad de descubrir su propia fortaleza y capacidad. Algo que ninguna cantidad de dinero podría haber proporcionado. En cuanto a mí, estaba prosperando en mi vida londinense, construyendo conexiones que eran elegidas en lugar de obligatorias, basadas en el respeto mutuo en lugar de roles familiares. El océano entre mi familia y yo había creado espacio para nueva comprensión en todos los lados. Todavía estábamos aprendiendo, todavía cometiendo errores, todavía navegando el complejo terreno de las relaciones familiares adultas. Pero lo hacíamos con mayor conciencia y comunicación más honesta que nunca antes. Al final, esas dos palabras, no es mi problema, no habían sido un rechazo de mi familia, sino una recuperación de mí misma. Habían sido el comienzo de un camino hacia relaciones más saludables en todos los aspectos, por más dolorosa que hubiera sido la transición. ¿Alguna vez has tenido que establecer límites difíciles con miembros de la familia sobre el dinero? ¿Cómo afectó eso a tus relaciones? Comparte tus experiencias en los comentarios abajo. Si esta historia resonó contigo, por favor dale like, suscríbete y compártela con alguien que pudiera necesitar escuchar que está bien priorizar su propio bienestar financiero. Gracias por escuchar mi camino y recuerda que a veces lo más amoroso que puedes hacer tanto por ti mismo como por los demás es decir no es mi problema cuando sea apropiado.